Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente al podcast de Mentes Analíticas. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo, y me encuentro con mi querido amigo Luis, como siempre. Luis Jarocho Mariño, médico psiquiatra, filósofo de vocación, epistemólogo de desempeño. Amén. Mira, Luis, ¿de qué quieres hablar hoy? ¿De qué quieres conversar? Por allí nos estuvieron comentando que tocáramos el miedo a volar y el miedo a manejar. Oh, grandes temas. Que son grandes temas y sumamente importantes. Y yo en la clínica, me imagino que te ha pasado igual, he atendido muchísimos casos de ambos y a veces coincide, la misma persona puede tener los dos miedos, ¿no? Entonces, ¿pero qué abordaje le das tú cuando una persona llega a tu consulta y te dice, mira, doctor, oye, le tengo terror a los aviones, no, si es por mí me voy por carretera, me voy de rolling, como decía. Sí. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la taxonomía psicológico-psiquiátrica, se considera que si es un miedo puro y sin asociaciones, digamos, con otras cosas que la persona esté consciente, se considera lo que se llama una fobia, que es un miedo específico a determinada situación que es completamente irracional y además secuestra la voluntad del individuo. Y yo creo que también o sea, en el sentido que es incontrolable, la persona no es que está queriendo echar varillas, sino que simplemente siente un miedo tan intenso que no lo puede manejar. Que lo paraliza, que le toma la voluntad y que le secuestra la voluntad. Entonces la persona se hace presa, se hace víctima de ese miedo, que además no entiende, ni comprende, ni lo entienden, ni lo comprenden los demás. Y que por lo tanto siempre normalmente le dicen, pero eso es tan absurdo, ¿cómo vas a tener miedo a volar o miedo a manejar? Una cosa tan sencilla, tan automática, tan corriente. Yo recuerdo hace muchos años, con un compañero de trabajo en estas líderes de la investigación, íbamos a Maracaibo. No, Maracaibo es una región de Venezuela donde la gente es muy dicharachera, muy bromista. Saludos a los maracuchos. Exacto, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, hay lo que nosotros llamamos el método maracucho, que es un método muy excelente para ganar amigos, por ejemplo, para acercarse a las personas desconocidas y empezar a tratarlo como si hubiera ya una relación larga entre ellos. Pero eso incluye cuatro y todo, música y puede gaita, incluir todo eso, puede incluir la gaita, famosa maracucha. Son muy parecidos en eso a los andaluces, en el caso de los españoles. Muy parecido al andaluz, muy parecido al guayaquileño, por ejemplo, de Ecuador, y así de distintas partes, sobre todo gente que vive cercana a la playa, ¿no? Eso parece que hay un vínculo ahí interesante. Una cosa tropical. Exacto. Lo cierto es que vamos en el vuelo, por supuesto el vuelo estaba lleno de maracuchos. Y de repente mi amigo mi compañero de trabajo se sienta del lado de la ventana, yo me siento del lado de afuera, eran asientos de opuestos. Y él comienza a temblar. Cuando estamos todavía en los primeros preámbulos, la gente está metiendo las maletas, etcétera, etcétera. Él empieza a temblar. Y yo le digo, oye, ¿pero qué pasa? Entonces me dice, no, es que yo tengo miedo a volar. En ese momento me entero que él tiene miedo a volar, ¿no? Y me da un ataque. Pero hay un maracucho, tipo grandísimo, altote, con un sombrero gigantesco, que está echando broma y lo mira. Y le dice, ¿y a vos qué te pasa? ¿Le tenéis miedo a los aviones? A mí me pasaba lo mismo. Y entonces lo que hacía en el aeropuerto era que bebía whisky antes de montarme en el avión. Pero llegó un momento en que me estaba bebiendo entre 3 y 4 whisky. Y me dije a mí mismo, vergación, pero me voy a convertir en borracho. Y en ese momento se me quitó la fobia. Bueno, qué interesante. Te tengo una anécdota de eso. Mi padre, que en paz descanse, él le tenía terror a los aviones y hacía la técnica de la tomadera. Yo creo que él terminó borracho. O sea, que esa técnica no le funcionó. No, pero tú sabes lo curioso que hizo. Se metió a piloto. Hizo clase, tomó clase, o sea, enfrentó el miedo, pues.
y volaba aviones en Venezuela, pues. Y entonces, cuando él ya se entera cómo es todo, entonces ya podía viajar mucho más tranquilo porque sabía que estaba ocurriendo. Que ahí es donde viene el comentario que yo le hice antes de la grabación a Luis, que del abordaje que yo le uso a los miedos, sobre todo el de volar, yo creo que ahí hay una cosa con el control, porque es que tú estás a la merced, si se quiere, del piloto y del copiloto. O sea, claro, pues tú no tienes ningún... la verdad es que estamos en manos de Dios, como decir, porque ni siquiera el piloto te va a poder salvar si pasa algo. Claro, claro. Pero la cuestión está en eso, porque es un acto de fe. Cada vez que tú te montas en un avión, tú claro, te estás entregando, te dices, aquí vamos. Y hay que buscarle la vuelta. Exacto. Y bueno, y como todos sabemos, que después si quieren nos metemos un poquito más para allá, el control está basado en el miedo. Nosotros tratamos de controlar porque nos da miedo la incertidumbre, el no saber qué viene después y todo eso, entonces hay que irse a los miedos y bueno, el miedo más profundo, el miedo básico, que es el miedo a la muerte, ¿verdad? Entonces habría que meterse para allá. Pero para no adelantarnos, siguiendo con el miedo a volar, primero que es muy común, y segundo, que la gente, lo primero que uno le dice, o sea, entre coloquiales, que no vayan para terapia ni cosas de esas, si no, chicos, tú sabes lo seguro que son los aviones. ¿Cuántos aviones? Eso no va a curar ningún miedo, no, créeme, ese paso internacional no. Entonces te quería preguntar, Luis, ¿cuál es la primera intervención que tú utilizas con tus pacientes cuando te llegan con esta clase de miedo? Sí, bueno, fíjate, depende un poco en la estrategia que nosotros seguimos en el equipo, es abordar a la persona desde la persona. ¿Qué tenemos en cuenta? Que la persona, cada uno de nosotros, tiene 4 grandes áreas de funcionamiento. El área cognitiva, ¿verdad? La razón, ya sea razón lógica o ya sea razón intuitiva, ¿verdad? Pensamiento. El área afectiva, que tiene que ver con las emociones y los sentimientos profundos. El área motora, con lo que hago o dejo de hacer. Y el área interactiva, cómo me vinculo con el entorno. Dependiendo de dónde en estos 4 elementos que conforman un equilibrio, de hecho nosotros trabajamos con un modelo que es de geometría tensorial, es decir, consideramos a esto como vectores, como fuerzas que se tensan unas a otras y que producen un resultante que es el comportamiento. Evaluando esos aspectos vemos dónde hay puntos que es necesario reforzar o cuáles son los puntos que hay que transformar, como es, por ejemplo, generalmente si la persona viene por un miedo, es en el área afectiva donde está el asunto, ¿no? ¿Cuáles son esos temores fundamentales? Porque fíjate que cuando hablamos de, por ejemplo, de los temores fundamentales, temor a la muerte, que yo lo llamo es el temor a que la vida le vaya mal, ¿verdad? El temor a la muerte o el temor, por ejemplo, a una tragedia, a una desgracia que le pueda ocurrir a uno, es un temor fundamental que está allí. ¿Por qué? Porque la vida es insegura, la vida es inestable y además es limitada. Todos en algún momento vamos a llegar a la muerte. Por lo tanto, ese acontecimiento es inevitable, ¿no? Corrígeme aquí, Luis, porque creo recordarme, yo lo uso mucho de chiste, pero quiero saber si tú ya lo sabes, que en algún lado yo leí que estaban midiendo los miedos, los diferentes miedos de los humanos, y entonces al hacer una escala, ¿no? Como de fortaleza, increíblemente el de la muerte no estaba de primero. En la tabla que yo vi, ¿no? De segundo. Entonces, ¿tú sabes cuál está primero? ¿Cuál? El hacer presentaciones en público, hablar en público. Que claro. Parece que a la gente le da terror. Entonces yo bromeo y le digo, la gente prefiere morirse antes de pararse en un escenario y hablar. Claro. Pero, primero muerta que desarreglada, como decían en Venezuela, decíamos, por las mujeres les gustaba mucho arreglarse y tal, ¿no? Entonces había un dicho que decía, primero muerta antes que desarreglada. ¿Sí? Mire, y hablando de la muerte, cuando una persona, un paciente llega a tu clínica y bueno, y tú le descubres que realmente uno de sus mayores miedos básicos es el miedo a la muerte, ¿hacia dónde lo llevas? O sea, ¿cómo le das la mano para que pueda regular eso?
Fíjate que una de las técnicas que ha demostrado mayor efectividad en los registros empíricos es la técnica del el trabajo, podríamos llamarlo el trabajo paradojal, que hace el grupo de Giorgio Nardone. Este es un investigador italiano que él se formó inicialmente en el grupo de Palo Alto. Y él plantea que una de las técnicas fundamentales que ellos utilizan con muy buenos resultados es llevar al extremo el miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este miedo a la muerte, ¿qué es lo peor que le puede ocurrir al miedo a la muerte? Y hacer como una especie de sensibilización sistemática a partir de ese miedo extremo. O sea, que te de tiras qué puede pasar. Te traen poco a poco. Claro, por ejemplo, yo imagino que, por ejemplo, el miedo a la muerte involucra el miedo a qué va a pasar conmigo después de muerto. Voy a ir al infierno, voy a ir al cielo. O sea, que la parte espiritual voy a quedar en suspenso. O voy a desaparecer y voy a ser ignorado por todo el mundo. Porque recordemos que el aspecto interactivo es sumamente importante para nosotros. Es decir, el reconocimiento, la aceptación, el ser querido, el ser valorado, el ser reconocido, es uno de los aspectos fundamentales en nuestra mente, ¿no? Que es lo que explica un poco también el miedo al público. Cuando tú tienes temor al público, cuando dices, es porque del otro lado ese público va a ser crítico. Ese público me va a criticar, es decir, me va a descalificar o me va incluso a algo peor, utilizando la terminología Palo Alto, que es desconfirmarme. Es decir, no existes. Una vez, fíjate que ahorita está como un poco de moda el hacer alusión a eso, ¿no? He visto varios memes que dicen, dentro de 3 generaciones nadie te va a recordar. Yo iría dentro de una. O a lo mejor dentro de una misma, ¿no? Yo, por ejemplo, todavía recuerdo a mis abuelos. Y, por ejemplo, un tatarabuelo, que fue un personaje que está en la historia, por supuesto, a veces me recuerdo de él. Pero de los demás, de los que no dejaron huella histórica, ni sé quiénes fueron, ni qué hicieron, ni qué dejaron, ni a quién quisieron, a quién odiaron. O sea, nada de esas cosas. De tal manera que el olvido está casi como asegurado. Sí. No, y tú sabes que yo trabajo en la técnica, sobre todo, pues yo ayudo a la gente a que hable en público, ¿verdad? A mí me fascina hablar en público y he aprendido muchísimo a través de los años diferentes técnicas, pero uno es un proceso empático con el público, es decir, mira, ¿tú acaso no has estado de aquel lado? Que tú, entonces le digo, siéntate ahí y vete a ti mismo. ¿Y qué piensas tú normalmente cuando alguien está hablando? Cuando tú vas a ver a alguien hablando, primero causa admiración, como decir, oye, ese se atrevió, está ahí arriba. Entonces, ¿entiendes? Pero si comete un error, una cosa, bueno, si la persona es muy crítica y juiciosa, o sea, que enjuicia a la gente, a lo mejor puede pensar una cosa. En eso, 10 minutos después ya no pasa nada. La gente ya no se queda pegada en el pensamiento, ni en el juicio, ni en la crítica, y pasa la página porque uno mismo lo hace. Piensa cuando tú estás, Luis, viendo un personaje montado en un... Bueno, ahorita estábamos hablando de Anthony Robbins. Ajá, cuando tú lo ves ahí, ¿qué piensas de él? Claro. O sea, casi fíjate, nulo. también depende de los intereses, ¿no? Yo creo que está muy de moda criticar, o sea, criticar negativamente, ¿no? Porque criticar tiene las dos versiones. Y criticar es que yo selecciono del discurso de la persona aquello que me parece importante. Es decir, cuando yo asisto a una conferencia, por ejemplo, en mi caso personal, yo asisto a una conferencia, o yo me monto en un avión, o yo conduzco un automóvil, yo no estoy pensando en quién soy yo. No. Yo estoy pensando por ejemplo, si estoy en una conferencia, qué interesante me puede decir ese personaje que a lo mejor hasta después lo olvido. Pero qué me dio de contenido interesante para enriquecer. En este caso, bueno, yo estoy dedicado a la investigación, entonces eso es una pasión que me encajona. Es decir, pienso más en los contenidos que en los personajes. Sí, sí. Pero hay una tendencia ahora a una hipervaloración del personaje. ¿Tú sabes por qué a colocarlo por encima de la palabra, ¿no?
¿Tú sabes por qué el sacerdote se viste de esa manera? Sobre todo como se vestían antes de negro. De negro, ¿no? Es para que ¿cómo se dice? El que expresa el mensaje desaparezca en escena y la gente se concentra en el mensaje. Ah, fíjate, no Sí, sabía. interesantísimo. A lo mejor por eso nosotros estamos de negro. Mira, pero ya va, Sí, ahora, volviendo a lo del avión, espérate, para que no se me vaya, acuérdate que la mente mía es como un bonito saltarín. que somos de mentes analíticas. Yo soy más de mente o de mente. De mente. Mira, a veces somos de mente, sí, tengamos sí. paciencia. Mira, yo viví una experiencia de avión, como he tenido la fortuna de viajar mucho y me encanta moverme alrededor del mundo, ¿verdad? Siempre te toca alguien al lado con un miedo y una cosa, entonces uno ve, vamos a ver cómo lo ayudamos. Pero recuerdo el caso de una señora y el viaje era largo, o sea, que era una tortura las cosas, entonces cada vez que se movían me agarraba el brazo y yo se conocía y yo aguantando ahí, entonces yo al ratito le digo, cuéntame, ¿te da miedo volar? Pregunta estúpida, retórica, pero era para que ella para que sintiera, exacto. Entonces, no, sí, que no sé qué más, ay, que si esto, que si se cae y tal. Yo, mira, ¿para dónde vas tú? Entonces me dice, voy para tal sitio. ¿Y qué vas a hacer allá? Entonces la voy llevando, ahí le hice un poquito de PNL, así hecho el tonto, y le digo, ok, vamos a hacer una cosa, cierra los ojos, se va a reunir con los nietos. Ah, entonces imagínate que ya estás allá y tal, entonces le metes los elementos de música, emoción, colores y tal. Para echarle un cuento largo corto, esa mujer a los 5 minutos ya está relajada, como una seda. Claro. Y con una sonrisa, y después no me dejó dormir, pues hablando, no sé qué más, que claro. Contándote los nietos y tal. No, una forma de sacar la ansiedad. Pero fíjate que hay técnicas efectivas, que es una distracción, pero diferente. Es más efectiva como enfócate en el cometido final. ¿Por qué te montaste en el avión? Para montarte en el avión, no, porque es que vas a hacer algo. Vas a hacer algo, vas con un propósito, pues, tienes una intención, un propósito posterior. Fíjate que tú mencionaste así un poco de pasada, una de las técnicas fundamentales, que es la base incluso de la cura de la fobia famosa de Richard Bandler, es precisamente lo que llamamos la disociación. Cuando tú dices, si yo voy a dar una charla y yo me siento con mi imaginación en el público, yo estoy cambiando esa posición perceptiva. Ya yo no lo estoy experimentando desde mí como un ser que está siendo cuestionado, sino que yo soy el observador. Por lo tanto, ese cambio con la imaginación, que es lo interesante, te cambia la respuesta fisiológica, te cambia la respuesta corporal y por lo tanto puedes ir al alivio, lo mismo que hiciste con la señora. Era simplemente le cambiaste el foco de atención, lo sacaste de su propio cuerpo y la llevaste a la conexión, a la interacción, por ejemplo, con los nietos. Esa es una pieza del trabajo terapéutico que yo diría es fundamental. Es una pieza que se ha descubierto como fundamental, que es el trasladarnos con la imaginación a otro punto. ¿Por qué? Porque efectivamente ya está demostrado con los estudios de neurociencia que nuestro cerebro no distingue entre lo que está ocurriendo realmente y lo que nosotros estamos representando en nuestra imaginación o sistema representativo. Si no preguntas esquizofrénico. Claro, el esquizofrénico, se cree la cosa tal cual, porque no hay diferencia. Claro. ¿Dónde está el fenómeno de regreso? Cuando a través de nuestros sistemas de captura y nuestros sentidos fundamentalmente, regresamos a la conexión con el afuera. Nosotros lo llamamos el doble bucle. Hay un bucle con el afuera a través de la vista, los oídos, de los sentidos, y hay un bucle interno que es la imaginación con nuestras memorias afectivas, cognitivas, motoras e interactivas. Ese doble bucle que nosotros constantemente estamos ejecutando es lo que construye lo que estamos viviendo. Por lo tanto, no es ni afuera ni adentro, sino que es en ese continuo movimiento del trabajo neurofisiológico, podríamos decir, que hace que estemos en un momento dado en un estado o en otro. Cuando alguien tiene el miedo de volar,
es porque generalmente tiene una visión catastrófica. Yo lo llamo la película de Stephen King. Yo le digo a la persona, usted se pasa una película de Stephen King. No, por ejemplo, como tú señalabas, una persona que se ve volando, a lo mejor ve el avión estrellándose, se ve muriendo, se ve pasando otra vida que sería catastrófica en este caso, o incierta, o olvidado. Cualquiera de esas tres opciones puede ocurrir. Por supuesto, y eso le da un pánico tremendo. Tú sabes, Luis, que yo tengo una cosa que suena redundante, a lo mejor lo es, o redundante, no sé, pero yo lo llamo el miedo ansioso. ¿Por qué? Por los separo, aunque yo sé que la ansiedad viene del miedo, porque yo digo, el miedo es una emoción reflejo, o sea, tú no lo puedes controlar y existe por algo. Claro. Y como estamos hablando, es positivo, pues claro, te puede hasta salvar la vida. Pero el convertirlo en ansiedad depende mucho de ti. Yo digo que la ansiedad es como egoísta, porque para tú entrar en ciclos ansiosos, en esos bucles y todas esas cosas ansiosas, tú tienes que tener la atención muy en ti. No la tienes afuera, la tienes adentro. La tienes adentro, claro. Y entonces estás en ese loop interno, ¿no? Entonces hay que romperlo e irse hacia afuera. El loop interno supera el loop externo. Sí. No es ese equilibrio el balance, constantemente balanceando, sino que está internamente. Por eso es que la ansiedad es distinta del miedo auténtico, porque el miedo auténtico es cuando tú tienes delante una amenaza real. Llegaste, doblaste a una esquina y de repente el tigre que se escapó del zoológico lo tienes ahí enfrente. Como eres venezolano, ¡ay! Eso es miedo. No, por cierto, me acordé, hubo un momento histórico, aprovecho de contar esta historia, allá en Venezuela, que un tigre de un parque muy famoso se escapó y se fue por la montaña, se fue hacia una carretera que unía Caracas, la ciudad principal, con otra ciudad. Y esa carretera estaba llena de moteles. Ay, no te puedo ¿Te acuerdas? El Panorama, Las Vegas, ¿no? Una serie de moteles. Y el tigre se paseó por uno de esos moteles. Entonces, aquello fue un terror tal que ya nadie se atrevía a engañar a la esposa. Ni siquiera el día de la secretaria. Claro. Y todo el mundo preguntaba, ¿ya agarraron al tigre? ¿Ya agarraron al tigre? Total que el pobre tigre tardó como, creo que fueron un par de semanas en capturarlo. Nunca supe eso, sí. No te enteraste. Claro, tú no vivías en Caracas. No. Estaba en Valencia, sí. No me enteré, pero muy jocoso. Sí, porque hubo un momento dado, y eso se publicó en la prensa, y aquello fue un escándalo, porque el tigre, bajando de la montaña, pasó a través de uno de los moteles más famosos y cruzó hacia otro lado de la montaña. Entonces, por supuesto que ellos fue casi quiebran los moteles. Imagínate tú, un motel que quiebra. Eso, el poder del eso miedo. No lo hemos visto, creo que en ningún lugar del mundo, ¿no? Sí. Pero durante 2 semanas estuvo esa tensión que el tigre y todo el mundo vivía pendiente del tigre, ¿no? Eso es miedo. Sí. Eso es miedo. Bueno, miedo real. Ahora, la ansiedad es un miedo inespecífico y que además está altamente frecuente acompañándonos cuando viajamos hacia él, porque no hay peligro real afuera, no hay tal peligro. Por ejemplo, cuando una persona, una de las que dispara las ansiedades, ya saliendo un poco también de los miedos específicos de los aviones y manejar, una de las ansiedades es la economía, ¿verdad? La economía, ¿me alcanza o no me alcanza el dinero? Yo siempre le digo a las personas, miren, yo tengo un poquito más de 50 años metido en este berenjenal de la asistencia terapéutica, ¿no? Y he visto durante 40 años, hasta por 40 años, creo que hasta veces más, personas quejarse de que no iban a llegar a fin de mes, de que le iban a quitar la hipoteca, de que le iban a dejar en la calle. Y no ocurrió. Y no ocurrió. Y pasaron los máximos miedos que he tenido, nunca llegaron a ser verdad. Montaigne, te cuentan que en el lecho de muerte Montaigne dijo: mi vida ha sido un largo rosario de tragedias que nunca llegaron a realizar. Imagínate tú, que pobre hombre no tenía
no tenía técnicas terapéuticas a mano en esos momentos, ¿no? Mira, pero una cosa, porque para que no se nos salte el tema, porque hablamos del miedo a volar, pero el miedo a manejar, porque hay gente que le da miedo a manejar. Eh, eh, de hecho, recuerdo la madre de mis hijos cuando estaba joven que le daba miedo a manejar, hoy en día maneja, pero también un miedo específico de manejo, que hay gente que maneja, pero por ejemplo no toma autovía, autopista, Exacto, highway. Sí, sí, sí. Y entonces, ahí cómo lo tratas tú cuando te vienen con ese miedo específico del manejo, que ya no es el miedo a los aviones, sino al hecho de manejar. Mira, una de nuestras herramientas básicas, vamos a llamarlo así, para tratar en general los temores, es la imaginación guiada. A través de la imaginación guiada, tú puedes ir exponiendo a la persona a la situación y viendo qué otras fantasías pueden aparecer, o lo vas afrontando progresivamente a la situación hasta que la persona ya con la imaginación domina de tal manera el evento que ya lo puedes exponer a la realidad. O sea, ya lo puedes poner a salir, por ejemplo, a meterse por las autopistas o cosas por el estilo. Mira, una de las vías que hizo muy famoso a Richard Bandler fue su famosa cura de fobia, la cura rápida de fobias que él llama. Que Anthony Robbins la usa. Que la hizo por televisión, una televisión local de California. Él lanzó un reto que los psiquiatras le refirieran a algún caso que no hayan podido resolver, muy grave de fobia. Y fue el caso de un camionero que desarrolló una fobia repentina a salir de la ciudad de San Francisco. Richard Bandler, ese programa se grabó en vivo, donde él trabaja con este señor y después que hace el trabajo de imaginación guiada, con las guías, por supuesto, del trabajo de sus modalidades típico de él, lo manda a salir fuera de la ciudad. El hombre sale de la ciudad, regresa al estudio y confirma que efectivamente no tuvo ningún miedo. Se le quitó el miedo. Ese fue un trabajo brillante realmente, yo lo he visto varias veces, donde Bandler trabaja con este hombre aproximadamente una media hora. Increíble, ¿eh? Y en media hora le quita lo que en 20 años no le habían podido quitar. Sí, sí. Sopotoscientos psiquiatras con medicamentos y distintas. Mira, sabes que yo, una de las cosas que eso lo uso para fobia, miedo y todo eso, pero sobre todo el miedo a manejar, yo lo uso muchísimo, que digo, uno de los mejores antídotos del miedo es, primero, por el plano espiritual, la fe, tener fe, pero la confianza. Entonces yo siempre le pregunto a los pacientes, a los clientes, ¿en qué o en quién puedes confiar? Entonces empiezan, aquí, ya está. Y yo, bueno, si es creyente, cree en Dios, bueno, que está en la mano de Dios, que cree en la familia, en el apoyo, los amigos, la cosa, y después la cosa viene adentro. Confiar en ti mismo, en tus dones, tu talento, tus habilidades, que tú en el momento tal, tú vas a saber qué hacer, o cómo resolverlo, y si no, la ves. Ahora, pregúntame la confianza. Y eso me recuerda, hablando de que hace una cosa loca con la meta ahí, que no sé si es de él o de Bandler, que dice, fíjate, tú tienes más confianza en lo que tú crees. Él te dice, ¿cuántos han manejado en un doble vía? Donde cada vehículo va a 100 kilómetros por hora y van en contra. Dice, ¿cómo sabes tú que el señor que viene allá adelante no se te va a meter frente y te va a chocar? Dice, no lo sé. Ah, bueno, estás confiando, no lo conoces, estás confiando en la habilidad de manejo de esa persona y estás confiando en ti. Y por eso te permite manejar en doble vía. O sea que sí tienes la confianza, lo que pasa es que no te das cuenta. Claro. Y además, fíjate, hay una cosa muy interesante que es el cálculo. Ya se ha confirmado que el cálculo es una propiedad de los seres vivos. Por ejemplo, una planta calcula hacia dónde va a enviar sus raíces para encontrar nutrientes. Una gaviota que tú ves que se lanza en
el mar a sacar un pez, ha calculado la distancia, ha calculado el oleaje y ha calculado la profundidad que se encuentra el pez para sacarlo. ¿Y los patos? ¿Cómo calculan los saltos? Sí, sí. Increíble. Nosotros también, nosotros calculamos. Y nosotros calculamos probabilísticamente. Por ejemplo, con esto que tú me acabas de contar, yo me acordé, yo tuve un accidente de tránsito, precisamente en un lugar que hay una subida en Venezuela hacia Oriente, que es muy inestable y el piso es muy liso. Incluso hay una falla por allí y hay que estar reformando la carretera. Ahora construyeron una autopista y hicieron una especie de bypass, ¿verdad? De bypass de esa terreno, porque es por ahí, bueno, el lugar específico no importa. Pero hay mucha falla, entonces la carretera se rueda y se ha alisado y estaba empezando a llover. Cuando yo voy entrando en la subida, viene una camioneta a gran velocidad por el otro lado, o sea, doble vía, un solo carril para cada uno, está muy cercano. La camioneta sale volando, cae en la tapa del motor de mi carro, pasa por arriba y se voltea. No te puedo creer. Impresionante. Yo tuve una fractura del tercer metatarsiano del pie. Y además, como el vidrio de este lado estalló, tuve una cortadura en el dedo. Eso fue todo. Pero entonces, Pero a claro, nivel emocional, inmediatamente yo me bajo. Bueno, ya yo tengo, digamos, herramientas, yo utilizo mi herramienta. Digo, sal de la imaginación, tú aquí tienes que ver qué le pasó a ese señor. Y entonces voy y lo ayudo a salir y tal, y que si yo no me doy cuenta que estoy sangrando, ¿no? Y oye, ¿qué le pasó y tal? Y entonces resulta que el señor, bueno, sí, se colió, la camioneta se colió en la subida. Entonces yo le digo, bueno, vamos a buscar y tal, está íntegro, lo examino. No me examino yo sentía el dolor en el pie, pero no le paré, pues en esos momentos uno logra subir el umbral del dolor. Y entonces, bueno, nos ponemos a conversar. En ese momento llegan los fiscales de tránsito, ven y tal, qué sé yo le digo al señor, mire, vamos a arreglarnos nosotros, para evitar toda esta burocracia y toda esta cosa. Pero el fiscal mira y dice, pero si hay herido yo tengo que levantar un expediente. En ese momento yo veo que cae una gota de sangre en el piso. Y entonces me meto la mano en el bolsillo, le digo, no, estamos todos bien y tal, no hay ningún problema. Ah, bueno, entonces, si ustedes se van a arreglar, yo me voy. Lo único, bueno, busquen una grúa y tal, bueno, los dos carros en grúa y todo eso. mira, pero eso te afectó a tu manejada luego. Para nada, no para nada. Qué fuerte, ¿eh? Una película fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé la pena de guerra. Yo reproduje lo que aconteció, di las gracias al infinito, porque dije, medio segundo antes o medio segundo después me mato. Un milagro, ¿eh? Sí, podemos decir, fue un milagro que justo cayera de esa manera, el carro quedó destrozado. Hay un ejercicio PNL que es como con comiquita que lo vuelve a... Claro, o sea, yo lo ridiculiza. lo reduje, le puse un marco y lo puse en blanco y negro chiquitico en un televisor y así lo recuerdo. Entonces es algo como que le ocurrió a otra persona. Y además celebro que salí bien. Celebro también que el señor fue lo suficientemente responsable como para pagar su camioneta, pagar mi carro, ¿verdad? Y bueno, y quedamos como amigos. Porque bueno, un accidente es un accidente. Mira, Pero fíjate qué interesante, porque otra persona hubiera desarrollado una foto. Sí. No hubiera vuelto a manejar más nunca. Yo he he tenido manejando. casos de eso, que por eventos así traumáticos como ese, dicen, mira, tú sabes que no, y bueno, después hay que hacerle todo el procedimiento, pero es importante, ¿no? Sí, déjame resumir la técnica para que las personas lo utilicen, prueben y en todo caso, bueno, si no les resulta, ya saben, está la ayuda profesional. Pero usted agarra, va a su imaginación. ¿Cómo recuerdo yo el incidente? Veo la imagen,
Si es una película, la congelo, la convierto en una foto. La pongo en blanco y negro y le pongo un marco marrón alrededor y voy comprimiendo ese marco en la medida que lo voy alejando y preferiblemente irlo alejando de esta manera, hasta convertirlo en un punto de infinito. Hasta que sea una pequeña peliculita para que usted no se olvide del evento. Es importante recordar esa cosa. Y allí, ¿qué es lo que hace esta técnica? Le quitas la carga emocional. Te desconecta emocionalmente. Te desconectas emocionalmente y lo cuentas, bueno, como así he tenido. Yo he estado 9 veces al borde de la mano. No la voy a contar porque, bueno, sería muy fácil. Bueno, ya sabemos que es un gato, tiene 9. Exacto, yo 9. Espero que llegue a 10 o 12. Si se presenta, si se siguen presentando circunstancias, ¿no? Pero, ¿y cuál es la otra cosa? Lo que decía del cálculo. Que fíjate, yo tengo 50 y pico de años manejando. Creo que estoy cerca de o ya cumplí los 60 años manejando. Y he manejado no sé cuántas miles de veces. Un solo evento. Un solo evento. Bueno, hay un par más, pero no voy a manejar. Eso no cuenta. Pero no cuenta, entonces yo puedo tener seguridad porque la probabilidad de que se repita un accidente como ese es despreciativa, como dicen los expertos. No es significativa. Mira, me parece fabuloso terminar el episodio hoy con gracias por compartir esa técnica y espero que a todos ustedes les haya gustado y la apliquen, que es lo más importante. Aplíquenla. Y bueno, nosotros por supuesto también quedamos a la hora en los comentarios. Acuérdense de suscribirse a los diferentes canales, darle a la campanita, suscribirse, escribir algún comentario. Y bueno, nos estamos reuniendo ya en el próximo episodio de Mentes Analíticas. Mentes Analíticas. Yo me despido como el siempre. Un abrazo y seguimos. Muchos saludos. La personalidad se constituye en su relación con el futuro y las expectativas correspondientes. La vida es una serie de caminos. Vivir es transitar alguno de ellos. Quien sepa conectar positivamente las experiencias que vaya viviendo y conocer, dominar y manejar las mejores estrategias y tácticas para lograrlo, será quien progrese en el siglo XXI. El bien común no es un acto personal caritativo, es una urgencia social. Para cocinar bien se requiere una buena receta. Puede ser individual, secreta y hasta inconsciente, pero siempre hay una buena receta. Vale para todo en la vida.